Gracias. Regáleme un minuto adicional, presidente, para felicitar. Es una bolsa, pueden tomarlo, son dos participaciones y quedará en la parte correspondiente. Bueno, aprovecho para felicitar a mi equipo de fútbol Cruz Azul por su triunfo este domingo. Muchas gracias. Que ni piense el presidente de la República que las y los mexicanos nos creemos su optimismo y que vivimos en una realidad alterna con sus otros datos. Que no pretenda seguir engañándonos diciendo que todo está bien. Que no siga callando las voces críticas que ven en las cifras cómo se han desplomado el empleo y la inversión, y los índices de violencia y la inseguridad aumentan cada día. En el peor año de Felipe Calderón, 25,000 muertos al año. 35,000. Que no mienta sobre el arribo de medicamentos cuando todos sabemos que el desabasto es escandaloso. Que no hay medicinas oncológicas ni insumos quirúrgicos. Que todo lo malo es culpa de los neoliberales y del pasado, cuando hay servidores públicos que tienen las manos manchadas de sangre y conducen instituciones de manera ineficiente, sin experiencia ni transparencia. Que no nos mienta cuando dice que se acabó la corrupción, cuando se hacen tantas adquisiciones sin licitación, privilegia a los familiares y amigos, desoye denuncias de probables enriquecimientos de servidores públicos de su gabinete. Sabemos que no escucha las demandas por los derechos de las mujeres y que engaña a los integrantes de los pueblos indígenas con sus falsas consultas. No, señor presidente, ya no le creemos a su cuarta transformación. Estamos a unos días de las elecciones más importantes de la historia, el 6 de junio. Está en juego la elección de más de 21,000 cargos de elección popular. Para ello están convocados los pocos más de 94 millones de mexicanos inscritos en el padrón. Lamentablemente prevalece un ambiente de encono y la polarización no cesa. La campaña del partido en el gobierno está plagada de odio, insultos y prejuicios. Se etiqueta al enemigo, no al adversario. Se pontifica y se descalifica. Desde el gobierno hay hostilidad a todos los que piensen distinto. Se exaltan las diferencias por encima de la unidad. No hay disposición para dialogar con quien tenga ideas diferentes. Se miente a los mexicanos cuando se asegura que en caso de que la oposición obtenga la mayoría en el Congreso, va a eliminar los programas sociales, cuando aquí en este Senado votamos para que fueran establecidos en la Constitución. Sin duda, es una elección compleja y relevante por varias razones. Menciono algunas. 1. Es la primera vez en nuestra historia moderna que las y los mexicanos iremos a las urnas en medio de una pandemia. 2. Es el proceso electoral más violento. Son ya más de 90 políticos asesinados en México, 34 de ellos candidatos a alcaldías y diputaciones, regidurías y sindicaturas. El 89% de ellos eran opositores a los gobiernos municipales que buscaban gobernar. 3. Nunca un presidente de la República había metido tanto las manos tan directamente como el mandatario Andrés Manuel López Obrador. Nunca antes un presidente de la República golpeó tanto al INE y nunca antes había persistido tanto en su empeño por difundir propaganda gubernamental. Desde que arrancó la campaña federal, el presidente ha violado la ley electoral en al menos 29 de 36 conferencias mañaneras, según el INE. ¿Se acuerdan del cállate chachalaca? Esa frase que le lanzó en 2006 al entonces candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, a Vicente Fox, por imprudencias en su discurso en época electoral. Hoy ya lo olvidaron. Hoy intentan borrarla, pese a la constante intromisión del presidente en las elecciones. 4. Nunca antes la sombra de una próxima reforma electoral amenazó con eliminar al INE. Tenemos ya décadas de una autoridad electoral ciudadana, no exenta de limitaciones y problemas, pero sólida con credibilidad e imparcialidad. Antes tuvimos elecciones organizadas por el gobierno, de las que un secretario de Gobernación como Manuel Bartlett operó un enorme fraude electoral con la famosa caída del sistema. Y
Y el INE es un órgano perfectible y se puede y deberíamos discutir cómo profesionalizarlo aún más, cómo fortalecerlo y cómo hacer que garantice cada vez elecciones más limpias y transparentes. El partido en el gobierno no puede hablar de desaparecerlo porque sabe que los resultados de las elecciones no le van a favorecer. Por todas las razones anteriores, las y los mexicanos sabemos que en esta elección nos jugamos mucho, más que ninguna otra. Nos jugamos la democracia y nuestras instituciones y la vigencia de la Constitución y el respeto a la ley. El cambio o continuación de un modelo de gobierno que ha sembrado el odio y la división entre los mexicanos, que ha destruido la economía y el bienestar social y la confianza en el país y los contrapesos. Nos juzgamos poner un alto a la descomposición institucional, a la improvisación, al abuso del poder, a la demagogia, al capricho, a la presidencia autoritaria. No lo podemos permitir. Que nuestro voto impida la continuidad del autoritarismo de Palacio Nacional. Salgamos a votar por la democracia. Muchas gracias, presidente.